Hola familia, buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí saludándolos una vez más y contenta de poder reunirnos en este tiempo para ser ministrados en la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos los que ya se están conectando, los que ya tienen planeado estar en esta reunión. Le damos muchísimas gracias a Dios porque sabemos que estos tiempos están siendo muy enriquecedores, partiendo por lo que nos edifica nuestras propias vidas, como también poder edificar la vida de cada uno de ustedes. De verdad ha sido para nosotros una bendición y un tremendo privilegio el poder estar reunidos cada día en torno a lo que en este minuto es lo más importante. Lo más importante es que estemos buscando de Dios. Ese es el fin de estas reuniones y que realmente nuestras vidas sean alimentadas, porque es el alimento que necesitamos, ese alimento que no perece. Así que bueno, que se saluden los que ya están ahí. Un abracito para todos, ese abracito virtual, pero que nos hace tan bien, aún que sea virtual, nos hace muchísimo bien saber que están ahí al otro lado de la pantalla y nosotros poder también hacer extensivo este cariño. Entonces, bueno, como todas las reuniones, lo primero que hacemos es orar. Así que vamos a entrar en la presencia de Dios en una oración. Padre bueno, te damos muchísimas gracias en esta noche por este tiempo maravilloso, Dios, que tú nos regalas. Por este privilegio, Señor, de un día más de vida, Dios, para poder exaltar tu nombre, para alabarte, para poder glorificarte, Señor. Padre de los cielos, que cada una de nuestras vidas, Señor, hoy podamos presentarlas como una ofrenda agradable a ti. Que Padre de los cielos, después de un día, Señor, de muchas cosas que hemos hecho, que aun cuando no hemos salido, Señor, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que hacer en el día a día. Pero Padre de los cielos, lo más hermoso es poder llegar a esta hora para tener este encuentro, Señor, en familia, para poder estar congregados aún a pesar y a través de la distancia en esta conexión. Padre de los cielos, sabemos que estamos unidos en un mismo sentir. Estamos en torno a ti, Señor. Es lo que en este momento anhela nuestro corazón y lo desea. Por eso, Padre del cielo, a ti te damos la gloria y la honra. A ti, amado Jesús, la gratitud infinita, porque eres tú quien es el gestor de que hoy día podamos estar aquí. Porque tú nos has dado vida, porque tú nos has dado esa nueva vida, Dios, para poder concentrarnos y enfocarnos en ti. Y gratitud infinita a ti, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos moviliza. Eres tú quien pone el hacer como el querer. Y estamos hoy día aquí, Señor, expectantes de lo que tú nos has traído, Señor, a esta mesa que tú mismo has servido y que tú mismo nos has invitado. A ti te damos toda la gloria y toda la honra y quedamos en tu exquisita y maravillosa presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Entonces, bueno, deseamos que todo este tiempo, que ya... ¿Hace cuánto tiempo que nos estamos reuniendo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo fue la primera reunión? En este minuto yo no me acuerdo, pero sé que ya hace bastante tiempo que nos estamos reuniendo, que hemos perseverado en apartar este tiempo especial para el Señor. Agradecemos por todos los que se están conectando, los saludos que envían y aún todo lo que siguen enviando después que termina la transmisión. Allí podemos seguir revisando las manifestaciones de cariño y de gratitud a Dios por lo que Él está haciendo en estos tiempos. Así que bueno, familia, como el tiempo es corto, ¿sí? Y a veces yo me extiendo un poquito, hoy quiero compartirles algo que, como yo siempre digo, lo que el Señor baja a mi corazón es algo que vengo dándole vuelta varios días y era lo que en este día yo quiero compartirles, ¿sí? A lo mejor ya algunos conocen un poquito de este tema, otros tal vez no, pero lo importante es que hoy día la pregunta que nos debemos hacer, y más bien una afirmación que debemos hacer, es que necesitamos ser discípulos. Y necesitamos ser discípulos del Señor.
Porque en estos tiempos uno escucha que hay un mover espiritual, una gran necesidad de estar cerca de Dios, de conocer más, de buscarlo, de usar las herramientas que Él nos da para obviamente poder de alguna manera sobrellevar esta crisis, esta pandemia, este tiempo sin precedentes que en nuestra generación estamos viviendo. Entonces es decir, pero el punto es, ¿voy a buscarlo ahora por este tiempo de aflicción? ¿O voy a perseverar y que este sea como para algunos el comenzar, para otros sea el continuar y para otros sea el avivarse, ¿verdad? Tal vez de estar pasando un tiempo de, a lo mejor, sequía espiritual. A lo mejor antes que pasara todo esto, habían personas que se les había vuelto la vida espiritual una vida religiosa, o tal vez una vida monótona, una vida rutinaria. Entonces esto ha sido como, ha venido a ser como un movernos en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es alguien que se deja enseñar y además se vuelve un seguidor. Eso es un discípulo. Jesucristo tuvo alrededor de él una gran multitud de gente, muchísima gente. Solo algunos se volvieron, y los conocemos en la palabra de Dios, fueron los discípulos que él mismo escogió, que él mismo llamó, y fueron los que lo acompañaron durante los 3 años de ministerio que él tuvo en la tierra ya ejerciendo un ministerio. Entonces vemos que mucha gente estuvo con él, pero lo que los hacía estar con él era por lo que aprendían de él, lo que él les enseñaba y lo que él les instruía que debían hacer y cómo además debían vivir. Y permanecían allí, cerca de él y con ansia, necesidad, ganas de estar escuchando la palabra de él, que en el fondo es lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Entonces, vemos que no ha existido por decirlo así, un líder que haya movilizado tanta gente como el Señor Jesús. No existe, no hay precedente de que alguien haya movilizado tanta gente y aún la siga movilizando hasta el día de hoy. No existe. Por lo tanto, ya eso nos marca una diferencia. Es Jesús, no es cualquier persona. Entonces, los discípulos más cercanos eran los que realmente ponían atención a todo lo que él hablaba, todo, absolutamente todo. Y a ellos les era revelado el reino de Dios, el reino de los cielos, los misterios, que aún muchos, tal vez nos queda muchísimo por conocer, otros ni siquiera saben que hay una gran cantidad de cosas que Dios nos quiere transmitir y que nosotros tal vez no hemos puesto esa atención para que nos pueda revelar esos misterios. Pero ese grupo de discípulos que estaba cerca de él, que se dejaban enseñar, que querían aprender y estaban allí deseosos de lo que él hablaba, se le fueron revelados, se le revelaron esos misterios y para ellos fue obviamente una parte de la vida de ellos que obviamente se fortalecieron espiritualmente. Entonces, vamos a ir a Mateo 13, ¿sí? A Mateo 13, y vamos a leer el versículo del 1 al 9. Y dice así, Mateo 13, versículo del 1 al 9. Y dice, parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra,
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno, es lo que se multiplicó. Y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Más que nunca en este tiempo tenemos que sensibilizar nuestro oído para oír. Tal vez mucho tiempo estuvimos un poco con una pérdida de audición espiritual. Y nosotros tenemos que hoy día activar esa audición y ponerla en la sintonía de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces dice ahí en Mateo 13 del 1 al 9, primero, le seguía mucha gente. Y le seguía mucha gente, una gran multitud, dice ahí, vino a Jesús. Multitud es mucha gente. Y él les hablaba de una manera muy especial, en parábolas. ¿Y por qué le hablaba en parábolas? Para que ellos pudieran entender mejor. Y él usaba todo lo que él estaba viendo en su alrededor, de la naturaleza, de todo lo que él veía, él lo usaba para poder hacer ejemplos y la gente pudiera entender con mayor facilidad. Entonces, él hablaba en parábolas y los definía de una vez. Y los definía, dice, sigue en el versículo, en el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es como diciéndole, si puso atención y usted entendió, ya sabe lo que tiene que hacer. Y es así como nosotros en este tiempo tenemos que estar. El Señor ya nos habla, nos ha hablado y nos seguirá hablando, pero ya nos está diciendo cosas muy claras y muy específicas en este tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, nos dice, si escuchó, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Y es bueno que seamos definidos. Es bueno que Dios nos defina, es bueno que Dios nos ponga una ruta a seguir, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Toda la gente está desesperada por volver a la normalidad. Y hablábamos en días anteriores, ¿cuál va a ser nuestra normalidad? ¿Volver a la rutina que teníamos antes? ¿Volver a hacer las mismas cosas? ¿O ya tenemos hoy en día claro que hay cosas que definitivamente tienen que cambiar en nuestra vida? Que así nos dijeran en una semana ya todo otra vez vuelve a normalidad, sería fantástico. Pero si todo esto no lo hemos vivido con la revelación de los misterios de Dios en nuestra vida, pues seguiremos y llegaremos a las mismas rutinas que tal vez fue hace un mes. Estamos en esto desde marzo, ¿verdad? En marzo ya fue, digamos, más evidente. Porque lo veníamos escuchando, pero para nosotros era muy lejano, porque eso era por allá lejos, era en China, ¿verdad? Pero nos llegó a nosotros. Y nos llegó a nosotros para que también pongamos atención a lo que Dios nos quiere hablar. Luego, en hablar Jesús a la gente, hablaba de que había un proceso, ¿sí? Un proceso que es desde que el sembrador siembra la semilla y luego eso tiene que ir dado un tiempo, a medida que se va germinando la semilla, va a dar fruto, pero va a dar un fruto de diferentes formas, ¿sí? De diferente calidad. Entonces hay un proceso, no es que se tira la semilla y es inmediata. No es inmediato. Es algo que tiene que tener un proceso de gestación dentro de la tierra, ¿verdad? Algunas semillas maduran, brotan más rápido que otras, pero todas tienen un proceso, no son de la noche a la mañana. Entonces, él ejemplarizaba muy bien que había un proceso. Entonces, dice, el proceso obviamente para nosotros, dentro del plan perfecto de Dios, es ganar
edificar, reconciliar y enviar. ¿Ganar qué? Ganar nuestras vidas. Él quiere ganar nuestras vidas y que nuestras vidas en Él sean edificadas. Exista la reconciliación que nosotros hablamos de ponernos a bien con todo, ¿verdad? Primeramente con Dios y también entrar en un proceso de restauración de nuestra vida a través de la teoterapia, que la teoterapia es el tratamiento de Dios para el hombre y que en Él encontramos obviamente la respuesta a tantas cosas que han ocurrido o que ocurren en nuestra vida y que necesitan ser restauradas. Entonces, a través de ese tratamiento que Dios nos da, nos reconcilia y luego estamos preparados para ser enviados. ¿Enviados a qué? ¿Sí? Hemos sido ganados, hemos sido edificados, hemos sido reconciliados, restaurados, sanados y luego somos enviados. Y enviados para también seguir sembrando lo mismo que fue sembrado en nosotros, se ha sembrado en otros. Para que otros también empiecen ese proceso, ¿verdad? Entonces, este proceso, decíamos, el proceso de la semilla no es un proceso rápido, inmediato y mágico, ¿no? Tiene que tener su tiempo. Pero ese tiempo tampoco es eterno, ¿sí? Porque hay gente que está en un eterno proceso. Y lleva a lo mejor muchos años de vida cristiana y aún todavía no ha despegado al otro nivel de ya ser enviado, de poder comunicar las buenas nuevas a otros también. Entonces, como también hay otros casos donde el proceso se hace bastante rápido, dentro del tiempo obviamente que se requiere, y avanzan en la vida cristiana, avanzan en su vida espiritual de crecimiento y de conocimiento de Dios. Pero el punto más importante que para Dios le interesa es que sea un proceso y un desarrollo continuo. Porque una vez que este desarrollo se detiene, obviamente los resultados no van a ser los que nosotros queremos, ni tampoco los que están planeados por Dios. Y obviamente van a venir muchas circunstancias en nuestra vida que obviamente nos va a traer a veces frustración, porque tal vez nos comparamos con otros, no estamos entendiendo, no estamos aplicando. Hay muchas cosas que finalmente hay muchos que desisten y dicen, no, esto no es para mí, esto es para otros, ¿sí? Es para otros. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿soy un seguidor, un discípulo, o solo me interesa recibir el milagro de Jesucristo? Hay dos grupos, ¿sí? Los seguidores y discípulos y los que solo están a la espera del milagro, a la espera de que hoy día incluso se resuelvan cosas. Le pedimos, hacemos muchas peticiones a Dios, pero aún no hemos hecho el abrir el espacio a que yo debo también definirme ya a ser un seguidor y un discípulo de Jesús. Y que, como decía antes, esto puede que termine en un tiempo, no sé, no me atrevería a decir cuándo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vamos a seguir tan fieles e interesados en buscar en el corazón de Dios sus promesas, en buscar en el corazón de Dios su propósito, el que Él nos dé guía y nos fortalezca todos los días de nuestra vida, o simplemente va a quedar esto como una experiencia especial en nuestra vida, una experiencia espiritual especial en nuestra vida. Entonces, Jesús con los discípulos, vamos a Mateo 13, a continuación del mismo capítulo 13, pero ahora del versículo 10 y 11. Y dice, propósito de las parábolas. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ellos, los discípulos, podían tener revelación de Dios. Los discípulos, los que estaban cerquita, sabían todo, cómo Jesús
era su día a día, cómo era su relación con el Padre. Por lo tanto, a ellos se les estaba revelando la vida íntima de Jesús. No así a la otra multitud, que iba y venía, que estaba ahí, por tiempos, por ratos, por horas, por momentos, en alguna ocasión especial. Pero los discípulos estaban con él. Y él les dijo, y ellos dijeron, nosotros, ¿por qué a ellos les hablas en parábola? Porque a ellos aún no les había sido revelado, porque no lo entendían, porque no eran discípulos, no estaban cerquita, no lo seguían, sino que aparecían cuando había una expectación. Jesús estaba hablando, Jesús estaba predicando, pero luego de ahí muchos se iban, ¿sí? Se iban y tomaban y volvían a sus rutinas diarias. Pero los discípulos permanecían con él todo el tiempo. Entonces, el ser discípulo desde la palabra de Dios tiene una gran diferencia y ventaja sobre aquellos que no lo son. Los que no son discípulos van a estar siempre mirando desde lejos. Y desde lejos pueden pasar muchas cosas. Desde lejos se puede tener su propia opinión, se puede tomar su propia decisión. Desde lejos es muy diferente el panorama a cuando estamos cerquita. Entonces, primero, los que estaban cerquita, dice, les hablaba claramente. ¿Sí? Sus discípulos dieron el primer paso y les hacía conocer los misterios del reino de los cielos, como lo mencionábamos en el versículo 13:11. Les hablaba claro y los discípulos podían también tomar la decisión. ¿Nos quedamos o nos vamos? Y ellos mismos tomaban la decisión, decían específicamente, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿En qué lugar podríamos estar mejor que contigo? Ellos dieron el paso de quedarse. Y ellos aceptaron el llamado cuando Jesús les dijo, ven y sígueme. Entonces, para entender la parábola del sembrador y la diferencia, ¿sí?, que era explicarle a la multitud de una manera, pero los discípulos ya lo habían entendido, les explica de la siguiente manera. Y dice Mateo 13, del 18 al 23. Y dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí le está hablando a todos. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces la parábola del sembrador que le explicaba a esa multitud, obviamente quería decirles de una manera, hay un terreno donde se siembra la semilla. Y ese terreno nosotros lo vamos a llevar a nuestro corazón. El terreno es nuestro corazón. Porque no estamos hablando de tierra tangible, de tierra, literalmente tierra. Estamos hablando que Dios siembra de Él en nuestro corazón. Y ahí hacía una referencia a varios tipos de terreno. Lo que quiere decir, hay varios tipos de corazón. Hay varios tipos de condición, de estado y condición del corazón. Entonces ahí lo refleja claramente, y cuando dice junto al camino, oye y no entiende.
Cuando la semilla cae en el camino, cuando no cae en lo profundo del corazón, sino que hay otras cosas que impiden, hay estorbos, hay un bloqueo entre lo que Dios nos habla y nuestro propio corazón, porque obviamente puede ser que en nuestra alma haya muchísimas cosas que aún no hemos desocupado. Por lo tanto, la palabra de Dios llega, pero en la orillita, ¿sí? ¿Y qué dice que pasaba? Luego son las personas que asisten a una reunión. Estamos hablando ya en términos de asistencia en búsqueda de las cosas espirituales. Y sacan lo que según ellos les conviene del mensaje que están escuchando. Como viven seleccionando lo que conviene, por eso es robada la palabra de sus corazones. Y eso ocurre en la palabra, eso ocurre en la iglesia. Hay muchos que están escuchando y están diciendo, no, pero es que eso no es para mí, es para otra persona. Por lo tanto, el mensaje no le llegó. Perdió ese momento de que el mensaje tenía que llegar profundamente a su corazón, pero se distrajo diciendo, es para otro. O tal vez, yo no creo que sea tan así lo que esa persona está hablando. Porque no está profundizando tampoco en la palabra de Dios, que es la que afirma todo lo que Dios dice. Porque no somos nosotros las personas. No es una invención nuestra, es la palabra de Dios. Entonces, cae junto al camino, eso estaba en el versículo 19, ¿sí? Es decir, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces son las personas que empiezan a sacar sus propias conclusiones, y finalmente el gran tesoro y regalo de la grandeza de Dios cae fuera del corazón. Por lo tanto, no cumple el propósito de ser una bendición, ese mensaje que está llegando a ese corazón. Luego decía en el 2021 que algunos habían semillas que se sembraban, pero no tenían raíz. ¿Qué quiere decir eso? Que no permanecen. Son aquellos que escuchan, pero no permanecen, porque no hay raíz. Es como recibirlo por emociones, y la persona se emociona y uno dice, sí, esto es lo que yo necesito, ahora sí. Pero como no hay raíz, rápidamente eso se desvanece. Son las personas que reciben un mensaje con mucho gozo, con mucha emoción, pero al no tener raíz y al enfrentarse a los desafíos diarios, a otra vez tal vez a circunstancias que a veces esperan que se resuelvan mágicamente, pero como decíamos, se necesita un proceso, viven una vida de derrota, porque piensan que Dios no les responde, o que lo que Dios dice para ellos no es, que tal vez sea para otros. Entonces ahí vemos que el no tener una raíz espiritual profunda, obviamente nos hace no permanecer. Y rápidamente o retrocedemos o simplemente no crecemos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros adquirimos una raíz profunda espiritualmente, eso nos lleva a una constancia, a una perseverancia, y eso es lo que acrecenta nuestra fe. Y nuestra fe, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más y más y más grande nuestra fe, ¿verdad? Alcanza niveles de fe, niveles que nosotros llamamos en la teoterapia, que hay 3 niveles de fe. El primero es la fe de la iniciación, luego es la fe de la iniciación, la fe, la tercera es la fe de milagros. O sea, hay 3 niveles de fe. En este minuto se me escapó el segundo, pero es de crecimiento, ¿sí? Se inicia, crece y luego viene la fe de milagros. Y cuando ya hay un nivel de fe de milagros, ya no hay duda de Dios, no hay duda de su palabra, no hay duda absoluta de lo que conocemos de Dios es real en nuestra vida. Pero para eso tengo que tener una raíz profunda. Si no tengo raíz, pues mi fe va a ser, como decíamos en otros días, la fe va a ser una fe que se desconecta con rapidez. Y la verdad que tener una fe intermitente no nos ayuda en nuestro crecimiento. Entonces, este permanecer también nos lleva a sacarnos de la comodidad.
porque significa hacer también un esfuerzo para nuestro crecimiento, ¿verdad? Porque esa semilla que crece, que se arraiga allí profundamente en el corazón, es también tomando decisiones, es también permitiéndole a Dios que haga cosas en nuestra vida que Él quiere hacer y nosotros no poner resistencia. Por lo tanto, ya no podemos estar en la comodidad de nosotros estar siempre razonando o sacando nuestras propias conclusiones o solo esperando el milagro inmediato de parte de Dios. Y si eso no se da, pues entonces no adquiero ningún compromiso. Entonces, en el permanecer, también nosotros debemos salir de nuestra comodidad. Y el otro decía que crecía entre espinos, y eso lo decía el versículo 22. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y mire qué interesante Dice que hay muchas personas que escuchan los mensajes, que asisten a la iglesia y quizás tienen bastante conocimiento, pero se preguntan ¿por qué es que no veo el crecimiento en mi vida? La respuesta es muy sencilla. Hay gente, como le digo, que tiene muchos años de vida cristiana, de estar en ese proceso, pero no ven realmente el fruto que tal vez quisieran tener o ven en otros, o tal vez no se disponen a que deben ser vidas fructuosas delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón? Ahí lo dice claramente el versículo. Dice, primero, por la manera que manejan su agenda diaria. Por el afán de este siglo, dice ahí. ¿Cómo hemos llevado nuestra agenda diaria? Una agenda que tenemos de todas las cosas que tenemos que hacer y otra agenda es la espiritual. Y las dos tienen que fusionarse para que puedan dar, obviamente, el resultado. Porque sería muy fácil que solamente nos quedáramos con la agenda espiritual y solamente hiciéramos eso. Pero también tenemos que reconocer que hay otras cosas que tenemos que hacer durante el día. Y ahora, obviamente, tenemos claro que no tenemos nada más que hacer que cumplir la agenda espiritual como prioridad. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué la agenda no ha estado en el orden que debe ser? Primero, porque Dios ocupa un lugar, no el lugar. Y hay una gran diferencia. Un lugar es cualquiera, de nuestro día, de nuestra vida. Pero el lugar es el que nosotros le damos prioridad. Él debe ocupar el primer lugar. Y eso a veces cuesta muchísimo entenderlo. Porque ¿cómo es que Dios va a ocupar el primer lugar en mi vida si tengo tantas cosas que hacer? Obviamente, tenemos muchas cosas que hacer. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, todas las demás cosas van a poder hacerse y van a ser de bendición. Pero entonces tenemos que ahí tener claro. Dios no puede ocupar un lugar en nuestra vida. Un lugar en nuestra agenda cuando a veces tenemos tiempo. Él tiene que ocupar el lugar en nuestra agenda. El primer lugar. Y de ahí para adelante. ¿Sí? De ahí todo lo que viene. Pero a Él ponerlo siempre en el primer lugar. Y dice, por los afanes de la vida, obviamente, por los afanes de este siglo, hemos estado muy apurados. Entonces los tiempos con Dios cada vez son más express. ¿Sí? Más express, o sea, yo oro en la ducha, yo oro mientras voy conduciendo, yo oro en cualquier lugar, pero sí está bien, y está bien que hagamos eso, pero cuando nos hacemos un alto y decimos, este tiempo es para ti, Señor, es solo para ti, y yo voy a estar en un lugar de mi casa, allí que yo ya he escogido como un lugarcito para tener ese tiempo con Dios, ¿verdad? Me voy a arrodillar y ahí voy a estar a solas con Dios, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero los afanes que nos hacen llevar una vida espiritual afanada. Y eso no quiere decir que Dios lo tengamos en primer lugar. Y luego dice que hoy más que nunca, como les decía anteriormente, debemos replantear nuestras agendas. Para cuando venga supuestamente a la normalidad todo, ¿cómo va a estar nuestra agenda? ¿Cómo va a estar nuestra agenda con Dios? Para que Él pueda seguir siendo el primer lugar
y todo lo demás lo podamos seguir añadiendo a nuestros quehaceres, a nuestra vida diaria. Debemos replantearla y debemos ya tenerla sólida, tenerla clara, enfocados en el Señor, para que eso no nos lo mueva nadie, para que eso ya sea parte de nuestra vida. Y la otra gran razón, ¿por qué se ahoga la palabra? ¿Por qué se ahoga y no alcanza a dar fruto? Es también por la actitud que tenemos frente al dinero. Personas que no honran a Dios con sus finanzas. No reconocen que son solo administradores de todo lo que Dios nos da. Y tienen una mala actitud frente al dinero. Para tener una mala actitud frente al dinero no se necesita tener mucho. Porque a veces la gente dice, bueno, la gente que tiene mucho como que puede ser que sea más, tenga más aprensión frente al dinero. No se necesita. La cantidad de dinero que se tenga no se requiere para tener una mala actitud. No es fundamental ni para tener una mala actitud frente al dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque se tenga poco, se puede tener una mala actitud. ¿Y cuál es la mala actitud? Egoísmo, tacañería, avaricia, mezquindad y todo lo que viene como sinónimo de aquello que acabo de mencionar. Porque cuando una persona es egoísta es porque tiene un problema con el dinero. Cuando una persona es avara es porque tiene un problema con el dinero. Cuando una persona es mezquina es porque tiene un problema con el dinero. Cuando una persona es tacaña es porque tiene un problema con el dinero. Y para ninguna de esos adjetivos hay una razón que sea justificada. Porque hay gente que dice, sí, pero es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo tengo poco. Todas esas razones no tienen fundamento delante de Dios. Y vamos a leer 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10. Y mire qué interesante lo que dice. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es impactante que la palabra de Dios hable así tan claramente, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es muy fácil envanecerse con el dinero. Es muy fácil envanecerse cuando adquirimos lo que queríamos y ya luego nos olvidamos de quién nos lo dio. ¿Sí? Nos olvidamos de que a través de Dios nosotros hemos sido prosperados y bendecidos. Hemos podido a lo mejor alcanzar, tenemos una propiedad, tenemos tal vez un carro, tenemos tal vez un mediano buen pasar, podemos adquirir las cosas básicas. Nos olvidamos de quién lo permite. Y eso se llama amor al dinero, porque creemos que es nuestro. Creemos que todo nos pertenece a nosotros y que nadie puede intervenir allí. Nadie va a intervenir, pero no nos podemos olvidar quién nos ha dado la bendición. Y allí, como decíamos, hay mucha gente que no honra a Dios con sus finanzas. Y lo voy a decir con mucha libertad. Las iglesias se sostienen a través de los diezmos, las ofrendas, las primicias, las semillas que los miembros de la iglesia dan. Hoy entendemos que estamos pasando situaciones difíciles y han bajado tal vez los ingresos. Y aprovecho de darle muchísimas gracias a aquellos que siguen fieles a un principio bíblico, que no es un principio dado por nosotros, es un principio bíblico y que aún lo cumplen a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces, el punto es, no es cuando tengo, es cuando sé lo que tengo que hacer. Y no me voy a ampliar en un pasaje que habla de la ofrenda de la viuda, ¿sí? Que lo tocaremos en algún momento más adelante. Una mujer que dio todo lo que tenía y que era
ínfimo, o sea, no tendría hoy día, ni siquiera lo podríamos poner en un valor que pudiera ser significativo. Pero Dios le agradó esa actitud, porque dio todo lo que tenía, todo lo que tenía. Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿cómo voy a dar si no tengo? Dios pondrá en su corazón lo que tiene que dar. Entonces decíamos, ¿por qué se ahoga la palabra? Por dos razones. Decíamos que la primera es cómo manejamos nuestro tiempo, nuestra agenda y el lugar que le damos a Dios. Y la segunda es por el amor al dinero. Porque el amor al dinero nos lleva a estar ocupados haciendo dinero, trabajando mucho, ¿verdad? Buscando de qué forma ganar más. Y Dios va quedando cada vez más alejado. En tiempos normales hay gente que obviamente no iba a la reunión porque tenía que trabajar. No iba a la iglesia porque tenía que trabajar. Y se entiende. Pero ahí también tenemos que poner a prueba nuestra fe. Aquel que cumple con todas las cosas que Dios le indica, nunca debe temer que le va a faltar. Nunca debe temer que le va a faltar. Entonces, por los afanes, por también esa necesidad de dinero y de riqueza, entonces nos metemos en 3 o 4 trabajos. Y terminamos exhaustos, por lo tanto no va a haber tiempo para buscar a Dios. Y también va a apartarnos la riqueza del corazón de Dios. Porque va a venir todas esas cosas que mencionamos anteriormente. Entonces, es triste darnos cuenta que hay diferentes tipos de corazones. ¿Sí? Hay diferentes tipos de terrenos donde la semilla va a ser sembrada. Entonces, dice, y por último, en el versículo 23 de Mateo, volvamos a Mateo 13, decía, Mateo 13, el versículo 23, y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Es que también hay una buena tierra, también hay un buen corazón. Hay un corazón que ha permitido que la semilla sea sembrada y pueda dar fruto. Hay una disposición. Cuando tenemos una correcta relación y comunión con Dios y con su palabra, vamos a tener fruto de manera integral. O sea, es relevante, importantísimo nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, para que demos fruto. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga fruto. Y el no tener fruto, hay una cosa triste, no glorifica a Dios. Y el propósito de nuestra vida, primeramente, es glorificar a Dios. Por lo tanto, Dios quiere que demos fruto, que haya un cambio interno, que haya aún un cambio externo y haya crecimiento. Usted no se imagina, ¿sí?, cómo se ve el cambio de una persona que está experimentando plenitud con Dios. Para mí, esa es la mejor cirugía, en lo externo, es la mejor cirugía. Hay gente que gasta mucho dinero en hacerse cirugías, pero su corazón no cambia. Por lo tanto, el rostro va a seguir siendo el rostro de dureza por más cirugías que se haga. Entonces, ¿quién es el que va a producir ese cambio? ¿Y quién es el que hace que ese fruto se dé de cambio interno, cambio externo y crecimiento? Es el mismo Señor, cuando Él está en el centro de nuestro corazón. Cuando Él ha sido sembrado y ha sido activado a través de nuestra propia actitud de comunión, relación con Dios, para que eso dé fruto. Y ese fruto glorifique a Dios. Porque ese debe ser para nosotros, eso lo debemos tener claro. Si mi vida no glorifica a Dios, estoy realmente una vida sin fruto. Y una vida sin fruto, ahí decía, no sirve. ¿Sí? Y si Dios nos ha dado la gracia de vivir, nos ha dado la gracia de aún permanecer con una salud estable, que aún podemos comunicar,
que aún podemos ver, que aún podemos oír, que aún podemos caminar, que aún podemos hacer muchas cosas, tenemos que hacerlo que produzca fruto, y fruto agradable para Dios. Entonces, vamos a ir a Juan 8. Juan, que es el último de los evangelios. ¿Sí? Juan 8, 8, versículo 31. Juan 8, versículo 31. Y dice, comienza con algo que ya muchos saben, y la verdad os hará libres. Pero no es de eso lo que les voy a hablar. El 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, se habían convertido, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Volvemos al inicio. Seguidores y discípulos. No solamente los que estaban en la multitud escuchando y luego no les pareció. Algunos no tenían una buena actitud en el corazón. Algunos escucharon pero por el ladito. Entonces finalmente eso no sirvió. No cayó en una buena tierra. Pero ahí dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué importancia tiene permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene profundizar en ella? ¿Sí? De esa forma podemos ser discípulos. Y avancemos también en Juan 13, en el mismo Juan nos quedamos, y vamos a Juan 13, y dice Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, el amor es un factor importantísimo para que nosotros reflejemos a Jesús a través de nuestras vidas. Si no hay amor, no hemos conocido a Dios. No podemos hablar de Dios cuando no hay amor. Porque el amor de Dios es el que realmente se refleja a través de nuestras vidas, en cómo las actitudes que tenemos con nuestro prójimo, con las actitudes que tenemos dentro de nuestro hogar, con nuestros cercanos, cómo nos relacionamos, ¿verdad? Y eso tiene que evidenciarse el amor de Dios a través de nosotros. Y ahí dice claramente, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, una condición de discípulo es que nos amemos los unos a los otros, que reflejemos el amor de Dios, el amor de Jesús, por encima de todo, porque el amor de Dios, y lo relata en 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Y puede ser que a veces se nos dificulte amar a alguien por alguna situación, pero esa dificultad cuando la ponemos delante de Dios, Él definitivamente transforma nuestro corazón y nos hace tener amor y misericordia. No importa lo que nos hayan hecho. El perdón es prioridad. Por lo tanto, pasamos por alto la ofensa y ¿qué hacemos? Amamos. Esa es una manifestación de Jesús en nuestra vida. Y es una manifestación de que estamos siendo sus discípulos. Y por último, vamos a ir a Juan 15, 8. Y dice, ahí al ladito a continuación, casi en la misma página, dice, 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué hermoso es que el Señor nos considere para que seamos sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros para ser los discípulos de Él? Pero a Él le plació escogernos para que seamos sus discípulos y podamos pertenecer a ese rebaño de quienes lo siguen, lo obedecen, lo honran, glorifican su nombre. Eso es un privilegio, porque tal vez nosotros podemos exaltar a muchos ídolos que el mundo tiene,
Pero hoy día no son nada. Hoy día no son nada. Hoy realmente tenemos que dar nuestra mirada a exaltar y glorificar a Dios. Dar las gracias a Jesús que nos ha llamado a ser sus discípulos. Y que obviamente tenemos que aprender a ser discípulos, así como lo hemos venido hablando en esta reunión. Jesús trató siempre de una manera diferente a sus discípulos más cercanos. Para mí es un privilegio saber que yo puedo estar cerca de Jesús y que puedo estar más cerca que otros, no porque yo no quiera que los otros estén, es porque yo tomé una decisión, yo quiero estar cerca de Él. Y nosotros tenemos que llevar a otros para que también estén cerca de Él, porque es un privilegio. Mientras más cerca de Él estamos, realmente nuestra vida es transformada. Entonces dice que Él habló cercano. Yo no quiero que a mí me hable de lejos. Y yo no quiero que ni siquiera sepa quién soy. Que esté allá por allá atrás, donde nadie me ve. Quiero estar cerca de Jesús. Y todos podemos estar tan cerca de Jesús, tan cerca, en la misma línea, podemos estar todos. Ninguno puede quedar atrás si no quiere estar atrás. Pero esa es una decisión, así como decidieron los discípulos. Los discípulos tomaron una decisión y dijeron, sí, nosotros te vamos a seguir y vamos a ser tus discípulos porque tú nos estás llamando. Jesús en el día de hoy nos está llamando a ser sus discípulos. Pero al estilo de lo que la palabra de Dios dice. No simplemente buscando el beneficio, sino también ser el comprometido, el que se compromete, el que permanece, el que deja que la palabra de Dios se impregne en lo profundo del corazón para que ahí dé frutos. Los discípulos se identificaron con sus enseñanzas y aprendieron a tener una relación más íntima con Él. Y supieron para qué propósito habían sido elegidos. Cuando uno está cerca de Jesús y se convierte en su discípulo, uno empieza a entender qué propósito tiene uno en la vida. Mucha gente no sabe para qué existe. Pero cuando nos acercamos a Jesús, Él nos muestra el propósito. Y nos muestra el propósito, primeramente, que seamos sus discípulos, porque de esa manera también estamos cerca de Dios, y que llevemos una vida espiritual conforme a su palabra. Guardamos sus enseñanzas y no solo las aprendemos, sino que también las obedecemos. Durante este tiempo que estamos viviendo de esta prueba tan dura, porque es una prueba dura y que es generalizada, nosotros debemos realmente replantearnos, como les decía antes, nuestra agenda. ¿Cómo estamos realmente, cómo está nuestro corazón respecto del Señor? Y debemos evaluar si estamos siendo discípulos de Cristo y estamos llevando fruto. El Señor quiere que seamos discípulos y que demos fruto. Ese es el deseo del corazón de Dios. Porque si no, no estaría en la palabra. Esto podría ser a lo mejor una conversación entre personas que estuvieran motivando a alguien para que fueran parte de un proyecto. Como existen tantas organizaciones que motivan, hacen planes para que las personas escalen hasta ciertos niveles, ¿verdad? Y eso obviamente es en el mundo, de alguna forma un modelo que el mundo tiene y que se ejerce a nivel empresa. Pero es el Señor el que nos está llamando a ser parte de Él y poder ser parte además de esta organización espiritual para que muchos también lo conozcan y puedan vivir la plenitud de vida con Él. Y Él nos llama para eso, a ser discípulos, para también hacer discípulos. Para que esto llegue a mucha gente, que hoy día a lo mejor se va a acercar por necesidad, por buscar un socorro. Pero si el corazón está conforme al de Dios, la semilla va a caer en un buen terreno. Y aunque esto termine, esta crisis termine, este problema termine, la pandemia se busque salida, solución y medicina, ¿cómo vamos a querer seguir? Yo quiero seguir siendo más discípula de Jesús. Y esa es la invitación, más cerca de Él, porque ya no hay tiempo más especial que estar con Él. Entonces la invitación en esta noche es que la semilla que el Señor haya plantado sea en buena tierra
y que esa buena tierra sea tu corazón. Un corazón dispuesto y un corazón rendido. Me extendí, me perdonan, pero tenía que dar todo el paquete, ¿sí? Todo el paquete, no me podía quedar a media, no podía, ¿cómo se dice esto? Resumir, ¿sí? Mucho. Pero de verdad creo que era el mensaje que el Señor quería para esta noche, para nuestras vidas. Entonces, les voy a invitar a que oremos, ¿sí? A que oremos. Papá Dios, en esta noche te damos muchísimas gracias, Señor. Porque estamos convencidos que ha sido tu mismo Espíritu Santo que nos ha llevado a la revelación de tu palabra. A poder entender, Señor, que tú nos llamas a ser discípulos. Que tú nos escoges para que seamos tus discípulos. Para que seamos esos aprendices, aquellos que cada día crecemos en el conocimiento de ti, de tu palabra, oh Dios bueno. Porque es el propósito al cual tú nos has llamado. Y Padre, gracias porque a través de Jesús nos hablas con claridad. Porque ninguno puede decir hoy que no entendió, a no ser que su corazón no esté dispuesto. Tu palabra dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy nuestro oído se ha conectado a tu corazón, oh Dios, para poder entender con claridad el mensaje que tú nos quieres hablar. Es tiempo de ser ganados, de ser edificados, de ser restaurados y también ser enviados. Enviados para que también puedan otros conocer tu verdad. Gracias por esas familias que hemos visto a través de las transmisiones que se han unido, de diferentes lugares están y se han unido para buscarte a ti, Señor, para escuchar ese mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros, para tu iglesia. Espíritu Santo, maravilloso, eres tú el que nos invita, eres tú el que nos seduce, eres tú el que nos pone el querer en el día de hoy y cada día en buscarte. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder priorizar, a que ya no nuestro Padre Celestial ocupe un lugar en nuestra vida, sino que ocupe el lugar, el único y el primero. Que Él ocupe el primer lugar, que nadie intervenga en ese primer lugar. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque también nos revelas que si nuestras agendas están ocupadas en otras cosas, los afanes siempre nos van a distraer. Tal vez en estos tiempos que estamos en este distanciamiento social, en nuestras casas, tal vez hemos abusado más de la televisión, hemos abusado más del internet, hemos abusado aún de tener tiempo sin hacer nada. Pero el tiempo contigo, Señor, no lo podemos descuidar. Debe ser cada día más y más importante. Y asimismo nos revelas que cuando no hay frutos son las razones. Primero, porque no te tenemos en primer lugar. Y en segundo, porque lamentablemente los afanes de este siglo nos han puesto nuestra mirada en las riquezas, en el dinero. Y nos ha enfermado. Y tu palabra es clara y dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y tal vez nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto tacaños, vanidosos, avariciosos, codiciosos. Y no hemos pensado, Dios, que todo es tuyo. Se nos ha olvidado que todo lo que tenemos proviene de ti. Que si hoy algo tenemos, Señor, es tuyo. Y tú nos lo has dado a administrar. Ayúdanos a comprender, Señor, el poder honrarte también con nuestros bienes, con nuestras finanzas, con nuestro dinero. Porque no es nuestro, es tuyo, Señor, con nuestros recursos, que no son nuestros, sino tuyos. Ayúdanos a quitar nuestra mirada del dinero que nos enferma. Quita en nosotros esa raíz de todos los males. Quita de nosotros y de cada uno esa raíz de todos los males. A tener miedo a no tener. A tener miedo a dar porque tal vez me va a faltar. La fe anula cualquier pensamiento de esos. Porque Dios, estamos convencidos que tú eres nuestro proveedor.
y que nada nos faltará ni nos ha faltado, Señor, porque tú todo nos lo has dado, porque tú no te quedas con nada. Ayúdanos también a ser esos discípulos, Señor, dadores, generosos. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque entendemos que el estar cerca de ti no es un momento, no es solo un tiempo por necesidad, sino es el querer realmente ser tus discípulos. Hay una necesidad de que seamos discípulos. Y hoy queremos que baje a nuestros corazones ese deseo, Señor. Y los que ya somos sus discípulos, Señor, ayúdanos a que otros también tengan ese mismo privilegio. Ese privilegio de bendición, de oír de primera mano, no por parábolas, sino tú nos reveles los misterios del reino de los cielos, porque nos hablas con claridad y directamente. Queremos estar en esa posición de discípulos tuyos, Señor Jesús. Gracias porque tenemos al mejor de los líderes, porque tenemos al mejor de los pastores, que eres tú, Jesús, que nos enseña todos los días, que nos guía todos los días a los delicados pastos, porque eres tú que nos alimenta a través de la palabra y hace que nuestra vida, Señor, se fortalezca. Gracias, Jesús, por ser nuestro Maestro por excelencia. A ti te queremos seguir y tuyos queremos ser, Señor, discípulos tuyos. Padre de los cielos, gracias por este mensaje de esta noche, porque estoy convencida que ha sido tú, Señor. Ha sido tu palabra revelada a cada uno de los que hemos estado escuchando en este día. Que la gloria y la honra sean solo para ti, Señor, y nos lleves a que en este tiempo de dificultad podamos ser cada día más como tú, tener más evidencias de tu carácter, porque queremos que ese amor tuyo se refleje, Señor, se refleje a través de nuestras vidas cuando tenemos cuidado de otros que están pasando necesidad, cuando tenemos cuidado en oración por otros que están con problemas de salud, cuando oramos por otros también estamos manifestando amor, cuando nos preocupamos por las situaciones de otros también estamos manifestando amor. Padre de los cielos, gracias, muchísimas gracias, porque así queremos ser motivadores de ese amor tuyo para que otros también lo puedan experimentar. Y así como dice tu palabra, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Cuando se muestren el amor los unos a los otros. Gracias, Papá Dios, por esta noche. Te oramos, Dios, por los que en este momento están pasando dificultades financieras, escasez, que tú les proveas, Señor. Que pongas aún en ellos corazones generosos, Dios, sabiendo que esa es la libertad financiera, el poder dar. Que, Padre de los cielos, los que en este momento están sin trabajo, tengan confianza que los cielos se abrirán y tú darás nuevas oportunidades y otras oportunidades. Que todo acontece con un propósito en nuestras vidas y no tememos lo que vendrá por delante porque tú vas delante de nosotros. Te oramos, Dios, por los que están quebrantados de salud, que llenen sus corazones, Señor, con esa semilla tuya de vida, que reprendemos toda enfermedad de muerte en el nombre de Jesús, que pueda estar acechando a algún conocido o aún a aquellos que no conocemos, Señor. Que tú derrames sanidad, que derrames medicina del cielo, Señor, y traigas liberación en la salud. Que tú extiendas tu mano amorosa, generosa, de poder, y sea sobre cada vida, sanando en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y quedamos en tu exquisita y maravillosa presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, familia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, familia? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo está nuestro oído? ¿Atento? ¿Escuchó? Por lo tanto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que bueno, familia, no alcanzo a ver es tiempo de poder saludarnos y también aprovechar de despedirnos. Si hay alguna duda me pueden escribir al mensaje privado también cualquier duda
pueden escribir, a veces puede ser que uno quede con alguna duda y con mucho gusto le estaremos también respondiendo. Mayra López, un abracito. Rocío Pirela, Claudia García, Boni, Guillermo Andrade, fiel Guillermo Andrade de primera fila, atento, está atento, gloria a Dios. Michael Agudelo, gloria a Dios. María Pili, hola, los extrañamos, nosotros también, no saben cuánto. Maite, saludos desde Chicago. Jani Melgar, Janita, un abracito para ti, te recordamos siempre. Mayra otra vez, Marlene Pérez, saludos para el pastor Bruno y la pastora Carmen Gloria, gracias, muchísimas gracias. Giselle, Paito, saludos para ti. Claudia García, saludos para todos. Gregory, saludos para Bonnie y para Bonnie, un abrazo. Luigito, hola a todos. Erika Elba Rojas, Soledad Alba, Sole, un abracito. Marta Mendoza, un abrazo también desde San Catherine. Geisel Chávez, Eri Cristales, un saludo, un abracito también, que ayer estuvieron de aniversario matrimonio con Dianita, un abracito también. Marta Mendoza, bendiciones. Michael Agudelo, gracias por tu amor, Dios bello, y recibo tus promesas y bendiciones, gloria a Dios. Qué bueno, familia, que hayamos estado este tiempo de banquete. Para mí, la palabra de Dios es un verdadero banquete. El que tiene la palabra de Dios en el corazón no pasa necesidad, no pasa hambre y no tiene sed. Así que gloria a Dios por eso. Así que bueno, ya, wow, no. Cuando sepan que estoy yo, capaz que no se van a querer volver a contactar porque van a decir que yo me alargo. Pero, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer que estar aquí congregados? Bueno, Marlene Pérez, un abrazo para mi hija Paula Andrea, que está en Australia. Sandra Milena, un abracito para Dani. Abrazo para Dani. Y Vidalia, un abracito también para ti, para tu mami. Bonnie, saludos para Gregory. Dios te bendiga. Y más corazoncitos de Pili. Bueno, Eric Cristales, gracias Luigi. Saludos a Vanessa. Sandra Milena, abrazos desde Canadá para Marlene. Felicidades, líder Diana y Eric. Así, Xiomara le manda saludos a su líder que ayer estuvo de aniversario de matrimonio. Soledad Ponce, Solecito, un abracito. Ahí, fiel. Les cuento que ella fue una de mis primeras discípulas, hace muchos años atrás. Bonnie, gracias líder Carmen Gloria. Rocío Pirela, Paula Andrea, saludos a mis papás, a Colombia los saludos. Sandra Milena, besitos, manita, esa manita es Paito. Sandra Milena, saludos a tía, saludos a tía. Marcela Pérez, saludos para Sandrita Medina, gloria a Dios. Bueno familia, ahora sí, los dejo y nos encontramos mañana, sí, es que yo estoy así como con los días, de repente no sé qué día es. Hoy día es jueves, sí, hoy día es jueves. Sí, y entonces nos estamos encontrando mañana. Un abrazo fuerte, los quiero mucho y Dios les bendiga.